Jueves 25 de julio, el gobierno prepara el cierre de decenas de organismos públicos por decreto, con el coloso Federico Sturzenegger a la cabeza. Te prometieron cobrar en dólares y parece que vas a cobrar en ticket canasta. Bueno, el ministro Federico Sturzenegger tendría en carpeta una batería de medidas como la jornada laboral de 12 horas, la suba de la edad jubilatoria de las mujeres y el sistema de vales de comida. Los viejos tickets de canasta, que recordarán algunos, de los 90, volvieron los 90 y vamos a contar qué fue aquella historia. También el gobierno oficializó la conformación de una mesa tripartita para avanzar en la reglamentación de la reforma laboral. La CGT se reúne hoy en un contexto de despidos y diferencias internas sobre cómo seguir y cómo plantarse frente al gobierno, mientras otros sindicatos más combativos, entre ellos los aceiteros, se unieron ayer para avanzar en un plan de lucha por fuera ya de la central obrera. Dijo, no hay que esperar a la CGT. La crisis de Milei en los primeros 5 meses del año, caída brutal de ventas en los supermercados, 12,4%, y por la recesión económica sigue en caída la venta de combustible. En junio, peor que en mayo, ¿no? Impresionante. El mercado tampoco la ve, ¿eh? La calificadora Fitch cuestionó el plan de Caputo y dijo que agrava la incertidumbre sobre las reservas. Se suma a las críticas de esta semana también del Financial Times, la voz del mercado. Y arrancó la participación argentina en los Juegos Olímpicos con un escándalo, bochorno, silbidos, tiro, lío, Collagolda, el evidente pase de facturas en París por el cantito de la selección de fútbol. Y se vienen las elecciones en Venezuela. Las últimas novedades te las va a contar Ori en minutos. Mientras tanto, le van dejando un like, un comentario a todo lo que aquí sucede y arrancamos a resumir. El desguace del Estado en marcha. El gobierno prepara el cierre de decenas de organismos públicos por decreto. El flamante ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, que va por la tercera, elabora su primera medida ejecutiva desde que asumió formalmente. Se concretará la anunciada eliminación del INADI, se sumarían el Instituto de Juventudes, el de Asuntos Indígenas, entre otras 60 dependencias que bueno, van a ser independencias a partir de ahora. Cuenta Brenda Struminger en una nota en Infobae que la lista de lo que se conoce ya como Decreto 51, como lo llamaron a priori, todavía está preparándose, pero incluirá áreas que funcionan bajo la órbita de los ministerios de manera descentralizada. Los pocos ejemplos que dejaron trascender desde la Rosada son el INJUVE, el Instituto Nacional de Juventudes, que depende del Ministerio de Capital Humano, ahí bajo la órbita de Sandra Petovelo, la ministra de Contención Emocional del presidente. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que funciona en la jefatura de gabinete de Guillermo Francos y donde acababan de nombrar a un exfuncionario de Mauricio Macri. ¿Se acuerdan de Claudio Abruj, que fue secretario de Derechos Humanos de Macri? Y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, el INADI, que depende del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cuño Libarona. Pero van a ser 60 entidades de mayor o menor magnitud. Y los fundamentos, aunque todavía no se oficializaron, giran en torno a la idea de que no tienen un fin necesario para la función pública, que fueron usadas de manera irregular durante la administración kirchnerista, que son cajas, que son aguantaderos de ñoquis y todo eso que ustedes ya vienen escuchando. En lugar de sanearlas o de modificarlas o de mejorarlas, si es que había algo para mejorar, directamente el gobierno decide suprimirlas. Bueno, el resto de los organismos que podrían ser eliminados o modificados, por ahora están en reserva, pero en el organigrama del Estado también está, por ejemplo, el INAES, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INCA, hay novedades sobre el INCA, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Teatro, en Cultura, entre otros, que están ahí en la mira de Sturzenegger. En Clarín dicen que por las facultades delegadas al presidente desde el Congreso, a través de la ley bases, Milei va a recurrir a uno o a varios decretos en los próximos días y semanas. En ellos trabaja desde hace semanas Sturzenegger, a quien el jefe de Estado se refiere como el coloso. Así le dice Milei a Sturzenegger. Tiene apodo, qué bueno. ¿Viste? Se ponen apodos entre ellos. Claro. El coloso. Bueno, en la mesa chica del presidente sostienen que el número de organismos que planean desmantelar y desarticular son alrededor de 60. Bueno, lo que ha hecho filtrar básicamente el propio gobierno en las últimas horas. A ver, la ley bases le prohibió al gobierno eliminar el CONICET, el INCA, la CONEAU, el INCUCAI, ENACOM, ANMAT, el INTA también, pero sí puede, y esto probablemente suceda en algunos casos, fusionarlos, tercerizar actividades, refuncionalizarlos o directamente dejarlos como están, pero vacíos, ¿no? Sin presupuesto y sin funcionamiento. Desde la Casa Rosada, en las próximas horas, seguramente haya más novedades, están preparando estos decretos, que es básicamente el laburo de Sturzenegger de desguace del Estado, ¿no? De romper el Estado por dentro. El topo, ¿no? ¡Amo!, decía Milei. Bueno, está el topo rompiendo el Estado desde adentro.
Ayer ya se conoció, por ejemplo, novedades con el Inca. El gobierno nacional anunció la reglamentación de la reestructuración del Inca, que incluye básicamente una serie de recortes, de achique, de eliminación de subsidios, de fuerte ajuste en el presupuesto. La oficialización se dio este miércoles en el boletín oficial, muy celebrada por libertarios en redes, que esta es otra de las características. Cada vez que el gobierno anuncie algún tipo de medidas como estas, lo que van a ver es una ola de celebraciones. Es decir, para esto te voté, migo, jabo contra no sé qué cosa, y ese tipo de cuestiones celebratorias en el desguace del Estado, que es parte del discurso que baja desde lo más alto del poder político. Bueno, aspectos esenciales de la reforma en el Inca. Bueno, se reduce el porcentaje para el pago de los subsidios a la producción de películas nacionales del 50 al 20% de los fondos recaudados por el Inca. Se limita el máximo de cada subsidio al 50% del costo de producción total del proyecto. Se quedan un montón de proyectos afuera. Y esta es bien problemática también. Se deroga por completo la actual cuota de pantalla, que por cierto tampoco es que se cumplía del todo, ni se aplicaban sanciones, pero se deja entonces ahora al designio del presidente del Inca cuál va a ser la cuota del cine nacional en las pantallas, sobre todo de las grandes cadenas, ¿no? Esto es un golpe al corazón del cine nacional y el lugar que pueden tener en los cines, en especial, insisto, en esas cadenas había una cuota de, bueno, tenía que haber algo de cine nacional. Bueno, me da la sensación de que si esto avanza y se desregula como está, posiblemente el cine nacional quede para, sobre todo películas de cine independiente, ¿no? Para muy pequeñas salas, quedará tal vez en el Cine Gomón, entre otros lugares. Pero el desfinanciamiento y la eliminación de los subsidios, el desguace del Inca, avanza de forma directa por estas horas, y a la producción más independiente, que solía usar la declaración de interés del Inca para conseguir el resto de la financiación en el ámbito local o internacional, ahora se le exige que tenga todos los recursos asegurados de antemano, lo que por supuesto hace muy dificultosa la concreción de cualquier proyecto. Bueno, Milei ya había intentado estas modificaciones en la primera ley ómnibus. Ahí proponía un recorte de los gastos operativos del Inca del 25%, ahora lo fijó en el 20%. Entonces lo que no logró por ley, se ve que le dijeron, che, mira que medio que ya con las facultades delegadas que tenemos del Congreso lo podés hacer por decreto. Para recordar, en este contexto, porque una vez que habla Martín Cohen ya nadie lo puede decir mejor, lo que dijo sobre el ataque al Inca. Si se abre una batalla cultural / una disputa cultural, por ejemplo, a propósito del cine y del lugar del cine en las políticas culturales en la Argentina, estaríamos discutiendo cine. Películas, estéticas, lineamientos, qué tipo de cine queremos, qué tipo de cine no, qué tipo de cine se quiere promover en la Argentina, qué tipo de cine no se quiere promover y se pretende que tenga su propio desarrollo por fuera de alguna política de promoción. Esa discusión sería una discusión que podemos llamar disputa cultural, batalla cultural. Reventar el Inca no es ninguna batalla cultural, es reventar el Inca. Es una arremetida contra la cultura, no es una batalla cultural. Ojalá hubiese una batalla cultural. Clarísimo lo dicho por Martín Cohen en la última Feria del Libro, ahí en La Rural. Por cierto, además de las cuestiones del cine argentino, de la identidad, de la cultura, es una industria que da muchísimo trabajo. Y este ajuste brutal sobre el funcionamiento del Inca tiene impacto en el laburo de un montón de personas hoy en la Argentina. No es solo si, además, lo que ya es una discusión suficientemente interesante de qué hacemos con el cine argentino, con lo argentino, con la cultura nacional. Esto es además un ataque, un golpe brutal a la generación de puestos de trabajo que es la industria cinematográfica en la Argentina. Y perdóname, te voy a decir más. Y a la generación de divisas también, ¿eh? Porque claro, digamos, es un rubro que también deja mucha guita. En la Argentina, porque también se exporta, digamos, porque también se exporta laburo. Es interesante. Sí. En algún momento vamos a profundizar sobre eso. Bueno, hablando de Sturzenegger y de el Coloso en marcha con sus reformas, ¿vuelven los tickets canasta? Esta semana varios medios publicaron información sobre las medidas de reforma laboral que prepara el gobierno. El ministro Sturzenegger tendría en carpeta una batería de medidas como la jornada laboral de 12 horas, la suba de la edad jubilatoria de las mujeres, el sistema de vales de comida, los viejos ticket canasta. Los ticket canasta, vamos a hacer un poco de historia brevemente para los más pibes y los que no recuerdan los 90, nacieron en 1989, con el nacimiento del menemismo. Sí. Todo muy igual. La entrada, muy volvieron los 90. Según se adujo en aquel entonces para amortiguar o evitar el impacto de la hiperinflación
en las familias argentinas de aquellos años. En los albores del 1 a 1 se sistematizó su implementación por parte de Domingo Cavallo, ¿no? Un poco el maestro de todos estos que están ahora, Sturzenegger, Caputo y demás. 2007 fue el año final de los tickets canasta durante la presidencia de Néstor Kirchner. En aquel entonces el diputado Recalde presentó un proyecto de ley para su eliminación y a fines de ese año, y antes de que el Parlamento terminara con ese sistema, estalló un escándalo por un intento de coimear y cajonear ese proyecto. Mariano Recalde, actual senador, hijo de Héctor, era asesor de la Comisión de Legislación del Trabajo que presidía su padre. Fue tanteado por dos directivos de la firma más importante de las emisoras de ticket canasta, Miguel Gutiérrez Guido Espano y Santiago Lynch, y según los Recalde hubo un ofrecimiento de hasta $20 millones de coima para no terminar con ese negocio que implicaba la emisión de 4.000 millones de pesos al año en tickets. Por supuesto era un negocio fenomenal. Brutal. Tanto que podían ofrecer una coima de 20 palos verdes, ¿no? Bueno, para refrendar la denuncia se aportó la grabación, hubo una cámara oculta, bueno. El Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino, en aquel entonces, un grupo creado a comienzo de siglo por un joven economista llamado Axel Kicillof, en aquel entonces le dedicó un informe a los tickets canasta a fines de 2007, cuando el ocaso ya de los vales se venía, y destacó que el objetivo de su implementación era básicamente reducir el costo laboral total, ¿no? Dura un minuto para darle contexto histórico a esta discusión. En el año 1989, Domingo Cavallo introdujo un negocio redondo en el país. Pagar parte de tu sueldo con los llamados tickets canasta. ¿Te acordás? Era un negocio redondo para los que emitían los tickets, no tanto para los que los recibíamos como parte del sueldo. En el 2007 se presentó un proyecto de ley para terminar con esta estafa, y los dueños del negocio no tardaron en reaccionar. Un grupo de empresarios ofreció $20.000 por mes para cajonear el proyecto. O $20 millones para incluir todavía más gente en el sistema de los tickets canasta. El que grabó a los empresarios que ofrecieron la coima y los denunció ante la justicia fue Mariano Recalde. Lo importante es que con la denuncia que hizo pública terminó con la estafa de los tickets canasta y los trabajadores argentinos volvieron a cobrar su salario en pesos. Mariano Recalde, candidato a jefe de gobierno. Bueno, este era un spot de la candidatura de Mariano Recalde a jefe de gobierno en 2015. Sí, ¿Se acuerdan? Cuando era en ese entonces candidato a jefe de gobierno, claramente, y contaba ahí un poco el resumen de aquella historia. Me gustó este de 20 en el color que vos te guste, ¿no? La coima, tengo 20 en el color que vos quieras. Impresionante. Claro. Y bueno, porque era 1 a 1, es fantástico. Sí. No, eso ya era 2007, pero bueno, le ofrecían. Si le querés 20 en pesos, son en pesos, si son en dólares, son en dólares. Pero ahí ese era el contexto, el marco histórico de una discusión que vuelve, ¿no? Otra vez, pensar en los tickets canasta. Un gobierno que prometió que ibas a cobrar en dólares, ¿no? Sí. Prometió dolarizarte, que tu salario lo ibas a empezar a cobrar en dólares, y ahora estamos discutiendo si lo empezás a cobrar en ticket canasta. Sí, un gobierno además que hace no mucho, 10 días, hizo una campaña furiosa a través de sus tuiteros en contra del Chacho, Sí. una moneda que sacó La Rioja, y ahora promete que va a pagar en ticket canasta. Pues le gustarán más los tickets canastas que Chacho. Sí. Bueno, porque hay empresas detrás de los tickets de esas características. En cambio, en el otro hay un estado provincial. Salió en las últimas horas Héctor Recalde a decir que volver a los tickets canasta sería inconstitucional, pero la verdad que por cómo están las cosas, viste, ya últimamente uno dice, qué sé yo, hay tantas cosas. Bueno, todo puede pasar, ¿no? Están sucediendo. Para que quede claro, Mati, Sí. esto obviamente, digamos, que te paguen una parte del sueldo en ticket canasta significa que eso no aporta, por ejemplo, para el aguinaldo, para los que estuvieran, en todo caso, por supuesto, en blanco, sí. ¿no? Además de lo que representa, ¿no? Muchas familias argentinas lo recordarán. Si no les tocó a ustedes, les habrá tocado a sus padres. Yo ahora me acuerdo de estar en la fila del supermercado y estar con mi vieja ahí y el talonario recortando cupones Sí. para comprar comida. Y que te aceptan en un lugar, En en algunos otro sí, en otros no. En claro. otro te bajaban Te hacían el recargo, monto, claro, el te hacían monto, recargo. te cobraban Sí. más si pagabas con ticket canasta. Bueno, veremos qué de todo esto y cómo y hasta dónde puede, ¿no?, avanzar de la mano de Sturzenegger. Ayer Sturzenegger citó un tuit del Destape simplemente para decir falso, y cita la nota de Mariano Martín en la que cuenta que se viene una nueva reforma laboral en la que el gobierno impulsará, entre otras cosas, la ampliación de la jornada laboral y la vuelta de los tickets de comida. No aclara, de todas formas, que de eso es falso. Claro. No da explicaciones, ni da notas para que uno le pueda preguntar si,
información que surge, ¿no? Que en este caso Mariano Martín, charlé con él, consigue de fuentes del gobierno. El ministro de Regulación te sale a decir falso, pero no aclara qué de todo eso, ¿no? Mientras... Mariano lo respondió, ¿no? Sí, lo invitó a dar una nota, por supuesto que no. Pero no le dio. Nunca le va a dar una nota. No, de ninguna manera. ¿Te imaginas a Sturzenegger dando notas en serio? Lo que tiene esta característica de este gobierno, que no le dan notas a los que les hacen preguntas. Ni Sturzenegger, ni Caputo, ni mucho menos Milei. No van a lugares donde les hagan preguntas, pero esto ya es una constante de todas formas. Ya en su momento había pasado con Macri. Creo que Macri pasó sus 4 años de la presidencia sin dar una entrevista a alguien que le haga una pregunta. El resto era Majul, charlando con él. Cuando no. Y, sí. Y ahora son todos los que... el resto. Los 4 perros de la Quinta de Olivos. Bueno, por otro lado también, mientras pule con gremios y empresas la reglamentación de la ley bases, el Ejecutivo ya prepara, dice Mariano Martín en esa nota, una reforma más profunda inspirada en la prédica de Federico Sturzenegger y con la vuelta de algunos postulados del DNU 70, que son emblemas también de los 90. Es decir, lo que no aclara tampoco Sturzenegger, de que es falso, es que todo eso ya está planteado, incluido en el DNU 70 que él preparó. Claro, que no está vigente por la cautelar El apartado laboral del DNU 70 lo frenó la justicia. El gobierno apeló a la Cámara. Claro, pero en el texto está. Hay cosas que él dice ahí, esto es falso, que están en el DNU 70 del apartado laboral que frenó la justicia. Entonces, ¿qué es falso? ¿Lo que vos ya habías escrito? Bueno, que básicamente tenés ahí entre las reformas posibles, estas que estamos mencionando, y después, además de ampliar la jornada laboral, alterar el principio de irrenunciabilidad, que es básicamente que el trabajador no puede renunciar o disponer en su propio perjuicio de los derechos y los beneficios que tiene el contrato de trabajo, que es algo en lo que están avanzando fuertemente los patrones, la patronal, ¿no? Que es que en los nuevos contratos de trabajo, el trabajador, antes que quedarse en la calle, tenga que aceptar peores condiciones de trabajo. Ese principio de irrenunciabilidad, el trabajador no está obligado a aceptar peores condiciones de trabajo, queda desdibujado con tal de, bueno, como están las cosas, mantener el laburo es algo que pueda llegar a... Lo que antes sería, para terminar de entenderlo, que no tiene carácter retroactivo, en este caso sí. O sea, que digamos, si vos estás trabajando en un lugar con determinadas condiciones y en ese mismo lugar te ofrecen condiciones peores, las tenés que aceptar. Va a haber protección legal para los empresarios para que puedan hacer eso, sí. Es en lo que está avanzando el gobierno. Por cierto, es un camino en el que de alguna forma ya avanzaron a través de la ley base y la reforma laboral que ahí estaba incluida, sobre las reglamentaciones que están trabajando, pero después hay más reformas laborales que vienen, son como las que no pasaron, vamos de vuelta, ¿no? Claro. Es como como el mar, ¿viste? Que va y vuelve, y ahí en esa está Sturzenegger trabajando fuertemente en un programa de gobierno, en un programa político, que ya estaba escrito de antes. Sturzenegger esto ya lo tenía escrito. ¿Por qué? Porque lo tenía escrito en su momento para el gobierno de Macri, para un segundo tiempo de Macri, no se pudo. Después lo tenía escrito para Patricia Bullrich, no fue Patricia Bullrich, es Milei. Y es Sturzenegger en representación del poder económico en la Argentina, que ya tiene todo eso escrito y era esta la oportunidad que encontraron para finalmente avanzar en las reformas laborales que vienen proponiendo desde hace rato, ¿no? Solo que ahora encontraron cabida. Y cabida también en algún sector de la sociedad, por cierto. Bueno, en ese camino el gobierno oficializó la conformación de una mesa tripartita para avanzar en la reforma laboral. Ayer anunció que la próxima semana mantendrá un encuentro con representantes del sector empresario y de los sindicatos. Ayer el secretario de Trabajo y hombre de Techint en el gobierno, Julio Cordero, recibió a los empresarios del Grupo de los 6, que está integrado por la Industrial Argentina, la Sociedad Rural, la Bolsa de Comercio, los bancos de ADEVA, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio. A ninguno le está yendo bien, pero están todos sentaditos ahí avanzando en las reformas que impulsa el gobierno. La mesa de diálogo contará con una fuerte impronta federal, según dicen desde el gobierno, a través del Consejo Federal de Trabajo. Ahora el gobierno espera el respaldo de la CGT, con quien ya tuvo reuniones previas, pero la CGT tiene sus internas. Hay quienes dicen sí, sentémonos, los que gestionan el diálogo, los que dicen, che, no hay que permitir que esto suceda, y los que quieren gestionar el conflicto. Cuenta, por otro lado, Eugenia Mucio, en letra P, que el círculo rojo está en los detalles de la reforma laboral y pide más. Tras la convocatoria de Julio Cordero, las 6 cámaras más importantes ponen atención en la etapa de la reglamentación y dejan trascender la posibilidad de que Federico Sturzenegger tenga una silla en esa discusión que articule un poco entre el Ministerio de Economía, Toto Caputo, las empresas y los gremios. Hoy se reúne la CGT, el Consejo Directivo, en un contexto de despidos y de diferencias internas sobre cómo seguir. Claramente,
hay diferencias. Cuenta Fernando Siveira en El Destape que se van a reunir esta tarde ahí en la sede de Azopardo, en la sede clásica de la CGT, en un clima de profundización de las diferencias respecto a cómo plantear la relación con el Ejecutivo. Los dialoguistas reivindican las mejoras conseguidas en la reforma laboral y la continuidad de los contratos y de los contactos con el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, y después están los sectores combativos que plantean la necesidad de retomar el plan de lucha contra un modelo hostil a las necesidades de los trabajadores. Y ahí tenés, de un lado, a Pablo Moyano con Sergio Palazzo, Abel Furlan, Paco Manrique, de la UOM 1 y del ESMATA otro, que lideran el sector más combativo, que planea, o plantea al menos, retomar el plan de lucha dejado de lado luego del segundo paro general a Milei. Tiene una lógica, que es que la CGT, por ejemplo, le planteó a Cordero, al gobierno, que esperara para implementar el impuesto a las ganancias, porque reclamaban subir el mínimo no imponible. Corte A, el gobierno al lunes siguiente se la reglamentó en el boletín oficial, no le dio ni pelota, que es lo que viene diciendo Pablo Moyano. ¿Para qué nos vamos a sentar si después nos cagan? Claro. Bueno, y atención a lo que ya vengo contando, que otro sector del sindicalismo dice, bueno, ya fue, no es con la CGT, vamos con la nuestra. Delegados y delegadas aceiteras de todo el país votaron por unanimidad que la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines de la República Argentina y el Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo, los dos gremios de aceiteros más poderosos y más grandes, tome medidas de fuerza cuando lo considere adecuado para rechazar la reforma laboral de la Ley Bases y la política de precarización laboral. Esta decisión fue tomada durante el primer plenario nacional de delegadas y delegados aceiteros, más de 250 representantes sindicales, ahí en San Lorenzo, en el cordón industrial del Gran Rosario, donde se genera el 84% de la producción industrial de las agroexportadoras y por lo tanto de los dólares que le pueden ingresar al Banco Central. Esto decía ayer Daniel Jofra, secretario general de Aceiteros, también con fuertes críticas a la CGT. Parece que hoy la situación es totalmente diferente a lo que estábamos en los 90, estamos organizados de otra manera, ya hemos hecho varios paros, entonces bueno, si vienen a querernos flexibilizar, la empresa a no querer paritarias, a meternos de nuevo el impuesto a la ganancia, seguramente no solamente vamos a enfrentar a la empresa, sino si es necesario enfrentar al gobierno, también lo vamos a hacer. CGT tuvo la oportunidad, nosotros pertenecemos como federación a la CGT y tuvo la oportunidad de movilizar el día que se trató en el Senado, que fuimos lo único del sector que paramos, en paro nacional y después en diputados, y no lo hizo, ni huelga ni movilización. Entonces, me parece que gran parte de la CGT no está a la altura de la circunstancia y creo que el movimiento obrero, como decía Daniel anteriormente, los sectores se tienen que unificar, tienen que hacer ellos sus propios plenarios a ver hasta dónde quieren ir a pelear. Nosotros estamos dispuestos a enfrentar todas las medidas que sean en contra de los trabajadores, independientemente de la CGT, si la CGT lo hace. Esto a mí me parece de lo más relevante políticamente que ha pasado en las últimas horas. Por supuesto que no es tapa de diarios ni se le da tanta pelota porque es más por fuera del radar, pero ante un gobierno que avanza con el desguace del Estado, con la profundización de un modelo de recesión que va a generar más despidos y más empobrecimiento, cree tener abrochado ahí un paquete con el sistema político, tanto con la oposición en el Congreso, más o menos, todo ordenado, con el poder económico ni hablar, y cree haber logrado con la CGT algún tipo de entendimiento. Más allá de las diferencias internas que puede haber en la CGT, la Central Obrera claramente, después del segundo paro, cambió de postura. O por lo menos cambió de estrategia. Sí, sacó el pie del acelerador. El día de la ley base se aprobaba la reforma laboral, no manifestaron, no salían a la calle, no hubo paro, no hubo nada. Entonces, evidentemente hay un proceso de entendimiento al menos, ¿no? Sí. Y hay otro sector, el sindicalismo, que dice, ok, listo, esa es la tuya, vamos a ir por otro lado. Y acá tenés al sector aceitero, tenés el sector del neumático, y empiezan a suceder movimientos que le van a plantear al gobierno tensión, ¿no? Y aumento en la conflictividad. Vamos a ver qué pasa después institucionalmente en la CGT. Después las otras centrales, tanto la CTA de los trabajadores como la CTA autónoma, son más combativas, vienen también impulsando distintas formas. Es lo que sucede, por ejemplo, sin ir más lejos, entre los estatales. Vos tenés a la UPCN, siempre ordenada, y ATE, claro, movilizando, batallando, haciendo asambleas, saliendo a la calle, etc. Posiblemente que al gobierno se le escape el control de todas las variables políticas y tener todo tan ordenadito como cree tener, empieza a generar algún movimiento que hoy no se ve realmente mientras empieza a profundizar la crisis. Así que atención a esto que está pasando con aceiteros y a otros conflictos que empiezan a asomar en el horizonte. Sobre todo mientras se profundiza además la caída, por ejemplo, del consumo
Pese al diagnóstico del gobierno de que la economía ya salió de terapia intensiva, los supermercados registran un derrumbe en el consumo, el reordenamiento del consumo, diría el secretario de prensa Serenellini. Claro, porque No es sí. que la gente está comprando más, es que No, claro, pero Reordenamos el consumo. Perdón, me Reordena, acuerdo y me sí. hace reír Serenellini. Sí. Antes iba al cine y ahora estoy comprando paquete de arroz. Se reordenó tu consumo. Se reordenó. Bueno, según datos publicados ayer por el INDEC, datos oficiales, en mayo cayeron las ventas de los supermercados, mayoristas y shoppings, al menos en la comparación interanual. En los primeros 5 meses del año, las ventas cayeron 12,4% en supermercados, 12,2% en mayoristas en relación al mismo periodo 2023. El INDEC informó que los supermercados lograron en mayo un repunte de ventas respecto de abril de 3,9%. Esto es lo que automáticamente generó ilusión en los libertarios. Claro. Ahora empezó la típica, ven un número y es automáticamente, ahí está la B corta. Esto es el Van despegue. buscando B cortas por todos lados. Sí. Vos los ves, acá hay una B corta, acá hay una B corta. Y fue muy festejado en redes, incluso por algunos empresarios. Hay uno que está muy con esto, Aracre. que es el ex Singenta, ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández, militando esto Sí. en redes, pero ni el gordo Dan, ¿eh? Que se viene el despegue, Es tremendo. Hay tipos como Aracre, ¿no? Que fueron funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, asesor, ¿no? Lo volaron de la patada en el orto cuando empezó a decir boludeces en público. Buscando Jugadísimo, sí. jugadísimo, buscando B cortas en todos lados. Claro, porque- Acá está, y ayer estaba en esto. Acá está, este es el dato que indica que empezamos a crecer. ¿Por qué? Porque hubo un repunte en la venta de supermercados de 3,9% respecto al mes anterior, pero a nivel interanual la caída es del 9,7%. Entonces, te buscan el dato que les Sí, sirve sí, para la B corta Obvio. y los otros no existen. Son parte de una dinámica vieja, ¿entendés? Claro, aparte una cosa que lo haga Beto Mendeleev, que es un anónimo, pero vos fuiste CEO de una empresa importante. Yo creo que debe estar buscando algún lugar en el gobierno. Sí, claramente. O al menos en el consejo de asesores, Y tratando claro. de pegar algún cargo. Bueno, ahora que tienen lugar, porque si fue Espotorno y Caragos. No, bueno, pero él Claro. viene de presidir un consejo de asesores. Bueno, Él tiene bueno, debería bueno. renunciar Reidel. Claro. Para que suma él. Bueno, la foto se repite en los shoppings. Según la encuesta nacional de centros de compras del INDEC, las ventas en los centros comerciales bajaron también un 12,7% en mayo en comparación con el mismo mes 2023. Es decir, el consumo está en crisis, continúa en crisis y se profundiza. La B corta, ni la recuperación, ni la salida de la terapia intensiva, al menos parece verificarse en la realidad. Y mientras tanto, también por la recesión, la caída de la venta de los combustibles en junio fue del 12% interanual y peor que en mayo. ¿Se acuerdan que ya habíamos hablado de esto? Sí. Bueno, sigue. Mira, hay una nota de Roberto Velato en El Destape. Dice que la caída del consumo de combustibles está marcada por el ritmo de la actividad económica. En plena recesión, la venta de naftas y gasoil en el país cayeron un 12,5% en junio en comparación con el mismo mes de 2023 y 3,5% en comparación con mayo. El desplome de las ventas en las estaciones de servicio es mayor incluso a la caída de mayo, que había sido de 8% interanual en el séptimo mes consecutivo de caída. Es el séptimo mes consecutivo de caída de las ventas de combustibles en el país, según un informe de venta al público de surtidores realizado en base a datos de la Secretaría de Energía de la Nación. Bueno, esta fuerte caída de ventas de combustibles se registra, por cierto, en todo el país y tiene un impacto especial en las provincias limítrofes, en Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Ahí la disminución en las ventas, en las provincias limítrofes con Paraguay, Brasil y Uruguay, se explica por el aumento del precio. Más de 200% aumentó el precio de la nafta en lo que va del año respecto a noviembre de 2023, que impactó en la disminución de las ventas de estaciones de servicio en la frontera, que era básicamente autos que cruzaban la frontera para cargar nafta en la Argentina y se volvían. Pero en realidad, más allá de esos casos puntuales y particulares, la caída en la venta de naftas sucede en todo el país. Y mayor signo de recesión que eso, Sí, difícil encontrar, está ¿no? clarísimo. La lucecita roja de mi auto no, está encendida desde que asumió mi ley, prácticamente. O tal vez la gente ahora de repente optó por la vida sana y andar en bicicleta. Claro, por supuesto. O, Pero posta que no sí. sé, o caminar más a posta trabajo. Que sí, que conviene Sí. poner un auto bien en la calle es un montón de guita, Sí. además de la nafta. Claro, pero no Es- creo que haya sido una decisión de salud. No, claro. No, claramente. Pero si te conviene viajar en Claro. bondi, vas a viajar en A bondi. partir de ahora voy a andar en bicicleta porque me hace bien a la circulación. Bueno, no podés llenar el tanque de nafta, me imagino, ¿no? Claro, Bueno, sí que se suponía que todo esto iba a pasar y que podría haber algún tipo de impaciencia en algún momento, qué sé yo. Ahora, el que empieza a ser, y esto lo venimos diciendo, a estar más impaciente es el mercado. El mercado no la ve, ¿eh? Más allá de los números, el día a día y la foto que van mostrando día a día los timberos del gobierno en las redes, el gobierno ahora suma a la calificadora Fitch
cuestionando el plan Caputo, dijo que agrava la incertidumbre sobre las reservas y advierte que ve como probable un evento de incumplimiento de algún tipo sobre los bonos en moneda extranjera. Le está diciendo la calificadora Fitch, una de las más importantes del mundo, a los inversores, no te van a pagar. Estos son de no pagar, está diciendo Fitch, y yo no la veo, Caputo no la veo. Por otro lado, señala que ese avance mensual del 2%, básicamente la devaluación mensual oficial de 2%, El crawling peg. el famoso crawling peg, retrasado, está ampliamente retrasado con la entrada de la inflación, está borrando el beneficio de la devaluación de diciembre pasado, dice Fitch, que es algo que ya se empezaba a decir acá. La devaluación de 100 puntos de diciembre ya se la comieron en estos meses. Entonces, todo eso al pedo. Y avisan que la acumulación de reservas internacionales se ha detenido. Esta semana, contábamos, también el periódico británico especializado en economía, La Voz del Mercado, el medio más relevante del mundo financiero, el Financial Times, también cuestionó el plan económico de Milei y dijo: la luna de miel de Milei en el mercado termina cuando los inversores cuestionan el plan económico. Dice el título de la nota, el mercado no la ve, a pesar de que Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia y Milei es el faro de la libertad a nivel mundial, y que le hablan todo el tiempo al mercado. Bueno, el mercado sigue sin verla. Está Caputo ahora en las próximas horas en Brasil para reunirse ahí con el Fondo Monetario Internacional, el BID y demás, a ver si consigue $1. Al final, el especialista en conseguir dólares, por ahora al menos, no consiguió ninguno. Bien, vamos cerrando ya, pero nos metemos en la participación argentina en los Juegos Olímpicos, la fuerte polémica, el evidente pase de factura en París por el cantito de la selección de fútbol y el impacto que vuelve a tener esto en la política nacional. Primero, habrán escuchado o no, por las dudas lo recordamos, el himno silbado fuertemente, tanto en el debut de fútbol como en el de rugby argentino. El himno más hermoso del mundo. Es el más hermoso del mundo. Y el más chiflado. Pero por estas horas el más chiflado también. Así arrancó la participación argentina en los Juegos Olímpicos de Francia. Faltó que Julián diga hijo de puta y lo cebe al que tiene al lado, ¿no? Como diga, como Cochea. Faltó un Diego, ¿no? Ahí. Sí. ¿Qué era en el 92 fue eso? 90. Italia 90. Con toda la gesticulación del Diego. Sí, en el... hijos de puta. Sí, el partido contra Italia. Contra Italia fue. Claro. Bueno, y después un cuento que ni el gordo Soriano se imaginó, ¿no? El partido más largo de la historia. Esto, para el que se lo perdió, tras ir perdiendo por 2 goles, se lo resumo muy rápidamente por si alguien no está al tanto. La selección argentina sub-20, ahí con Javier Mascherano, empataba el partido en el minuto 15 de adicional. Gol, festejo, cae una bomba de estruendo cerca del banco de la selección argentina. Agresiones ahí de algunos hinchas. Se suspende el partido, se van todos al vestuario y después de la interrupción, casi 2 horas, los tipos en el vestuario vuelven a la cancha los jugadores, ya sin gente en el estadio. Claro, habían rajado a la gente, le habían dicho a la creo gente. Que quedaba uno. Claro, jugadores que no entendían lo que estaba sucediendo. Ellos contaron desde de que no sabían a qué entraban a la cancha. Claro. No, Sí. Entraban porque les dijeron que entren, empezaron a hacer de vuelta el calentamiento. Sí, evidentemente algo les deben haber avisado porque si no se hubieran cambiado, se hubieran bañado, cambiado. O sea, les dijeron no se cambien, claro, evidentemente pero no algo clara la sabían. situación. Lo que sí le dijeron a la gente del estadio, el partido terminó, eso no era verdad, pero ¿para qué se lo dijeron? Para que se vayan. ¿Para qué se vaya? ¿Qué te vas a quedar ahí? Bueno, finalmente vuelven a la cancha, el árbitro sueco fue a revisar el VAR, cobró offside, no fue gol. Juegan 3 minutos más y la Argentina finalmente pierde el partido 2-1 en el debut. Javier Mascherano recaliente, dijo que lo ocurrido en el partido fue un papelón, dijo que es el circo más grande que vio en su vida. Después nos enteramos que encima el día anterior le afanaron relojes, joyas. Vos decís, ok, acá ya está pasando algo raro. Hasta Lionel Messi reaccionó a la manera de Messi, ¿no? Tampoco, ¿no? Con insólito y un emoji de carita. De sorprendido. De sorprendido. Hay la historia en Instagram que convirtió el capitán y que, bueno, obviamente fue viral y noticia en todo el mundo. Y hay todo un relato, porque vos veías también en redes españoles, mexicanos, fans de Cristiano Ronaldo, muchas cuentas de esas diciendo insólito es que les hayan regalado mundiales. Bueno. Y entonces todo el relato es... Se montaron Hay sobre todo un esta discurso de que a la situación, Argentina la favorecen desde la FIFA. No sé de dónde se han agarrado. Alguna vez nos tocaba igual. Por la cantidad de penales que le cobraron en el Mundial y qué sé yo, cuestiones más del fútbol, ¿no? Finalmente la AFA anunció la presentación de un reclamo formal ante la FIFA por lo ocurrido ahí en el estadio de Saint-Étienne, pero bueno, eso también va por otro lado, porque si bien la FIFA es la responsable de determinar las formas de clasificación, los reglamentos, la competencia, todo lo que tiene que ver con el fútbol, acá estamos hablando
del Comité Olímpico Internacional. Claro, la seguridad del estadio y Claro. toda la organización es del Comité Olímpico. Pero empieza a escalar y un poco que el Chiqui también tiene que hacer un poco lo suyo. También, haz lo tuyo. Fue lamentable esto, es realmente un sinsentido, que pin, que pan. Bueno, cuestión que todo esto mientras Milei va rumbo a Francia para presenciar los Juegos, a tiro de silbido queda, ¿eh? Ojo con eso, ¿eh? Ojo con esa foto, con ese video, con esa batalla cultural. Si aparece Milei en los Juegos Olímpicos y lo empiezan a silbar, va a reunirse también con Macron el viernes. Y la que finalmente pegó entradita fue Karina Milei. ¡Ey! Bien ahí, Karina. Pudiste. Dice la corresponsal de La Nación en Francia, Luisa Corradini, que hay sorpresa en Francia por un pedido para que Karina Milei asista a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores francés siguen aún asombrados por la anunciada presencia de la secretaria general de la presidencia en los actos de inauguración de los Juegos el viernes por la noche. La gran incógnita ahora será si Karina Milei acompañará a Milei a la bilateral que debería realizarse el viernes, probablemente antes de la gran recepción que organizó la presidencia para todos los jefes de Estado y de Gobierno en el Palacio del Elíseo ese mismo día a la tarde, para después dirigirse todos hacia el sitio donde se inauguran los Juegos, a orillas del río Sena. Pero ahí va a estar Karina, que pegó entradita. Fue a la Embajada de Francia a pedir disculpas y ya que está, no te queda ahí en el cajón. Pero no es la primera vez que le sucede eso, de no tener la pulserita para acceder al VIP. Y me parece que habla mucho del lugar extraño que ocupa ella dentro del gobierno. Claro, los protocolos no lo tienen como contemplado. Claro. Como figura. Porque no es ni No es primera dama. No es, claro. No es vice, no es primera dama, es en la práctica acá, lo venimos diciendo, es la presidenta adjunta de la Nación. Sí. Es secretaria general en términos formales, pero es una presidenta más, a la sí, par de pero Milei. eso para nosotros. Sí, claro. Pero para el protocolo internacional no. Además me imagino a Milei, necesito una entrada para mi hermana. Claro. No, querido. Mirá, son jefes de Estado. ¿Sabe la cantidad de presidentes que vienen a pedir entrada para los hermanos? Y no es así. No, y no sabés, está la información porque yo en un primer momento entendí que no es que había conseguido una más, sino que le había comido la entrada al embajador argentino en Francia. En Francia. Sí, parece que operativamente fue así. Bajaron a al embajador argentino en Francia. Claro, pues están invitados todos los embajadores también. Entonces son los primeros, o sea, los mandatarios y embajadores. Pero para eso está. Imagínate si sos Karina Milei. Lo contento que debe estar. Te pegas un viaje a París. Y ya que vas a París, ¿cómo no vas a ir a los Juegos Olímpicos? No me quemé, no me hagas venir Pero hasta acá. Es verdad que debe haber preocupación de cómo lo reciban a Milei ahí. Y bueno, pero si a dónde... Porque nos están puteando en todos lados. Vamos a ver, yo supongo que quiero creer que fue ayer, el primer día, que tenía que ver con también que era la selección de fútbol. Sí. Y no creo que anden puteando a todos los atletas argentinos durante todos los Juegos Olímpicos. Pero con los Pumas también. Yo tengo la sensación igual que hay un clima muy polarizado en muchos aspectos, muchos frentes que se está trasladando a esos Juegos Olímpicos, porque ahora estamos hablando de lo que sucedió con la selección argentina, pero también hubo silbidos para atletas israelíes, hubo bandera palestinas. Digo que hay muchos temas que vienen tensionando las relaciones a nivel internacional y que ahora se manifiestan en ese escenario olímpico. Obviamente esto tiene impacto en la política nacional y en la interna entre los Milei y Villarroel, porque la vice al toque no dejó pasar la oportunidad de insistir con su línea. Aunque nos insulten y silben nuestro himno, Argentina está destinada a la grandeza, viva la argentinidad, como diciendo, mirá, no voy a poner que además son unos colonialistas. Y que porque ya lo dije. Porque eso yo ya lo dije. Y ese tuit lo sigo fijando en mi cuenta de Twitter. Pero ahora sigo, dice Villarroel, que ayer estuvo en La Rural, fue consultada por la crisis con la pareja presidencial de los Milei y esto dijo. ¿Cómo está la relación con el presidente de la Nación? Bien, por supuesto, bien. ¿No se arrepiente de ese tweet? Bien también. Vicepresidente, ¿no se arrepiente del tweet? Sí. ¿Cómo se sintió después de que el presidente criticara lo que usted dijo? No quiero quitarle relevancia a lo que vengo a hacer acá, que es apoyar al campo. Así que discúlpenme, pero será en otra oportunidad que hable de esa cuestión. ¿Quedó en el pasado para usted esa cuestión? Para mí hoy es el campo, lo único importante. ¿Le pide disculpas a Francia? Teniendo en cuenta la reunión con Macron. Sonrisa imperturbable en la cara de la vice y medio como... la verdad me chupa un huevo lo que digan los otros. Yo estoy acá, hoy vine por el campo. Tengo mi agenda, tengo cintura política. No me importan los otros dos boludos. Yo entendí eso, capaz que estoy interpretando... Bueno, estás sobreinterpretando. Yo me ocupo de temas importantes. Está un poco eso, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, en paralelo, la interna entre los Milei y Villarroel llega también a la disputa, por ejemplo, por el control de la bicameral de inteligencia en el Congreso.
la conformación de esa comisión clave por la supervisión de los gastos reservados de la CIDE en manos de Santi Caputo está aumentando la disputa. Es un tema sobre el que nos vamos a meter porque va a generar ruido también, no solo en interna, sino en general entre los distintos espacios de la oposición por, bueno, ver quién se queda a cargo de ni más ni menos que la Comisión de Inteligencia del Congreso. Bueno, hasta ahí lo que pasa en la Argentina. ¿Qué onda con las elecciones en Venezuela, Ori? Alberto Fernández tuvo que desarmar la valija, no va a viajar a Venezuela, donde fue convocado a participar como veedor por el Consejo Nacional Electoral de ese país. Fue de alguna manera desinvitado por el gobierno de Nicolás Maduro, o fue invitado a no viajar por el gobierno venezolano, luego de que el expresidente argentino pidiera públicamente que se respeten los resultados de los comicios, en línea con lo que podríamos llamar una casi reprimenda, ¿no?, por parte de Lula hacia Maduro el día anterior. Según Alberto, según detalló en un mensaje largo que publicó en las redes sociales, sus declaraciones causaron molestias y generaron dudas sobre su imparcialidad, por lo que efectivamente prefirió dar un paso al costado. Debo aclarar que no comprendo tal malestar, dijo Alberto, que reiteró que el pedido de respetar los resultados se dirige tanto al oficialismo como a la oposición. Y también dijo en uno de esos párrafos, en uno de los varios párrafos de ese mensaje publicado en Twitter: mi mayor deseo es que Venezuela, que en estos años fue asediada por amenazas de invasión y lastimada en su economía por un brutal bloqueo, pueda celebrar sus elecciones de manera transparente y que el veredicto popular sea respetado, cualquiera sea el resultado. Uno que vio una ventana de oportunidades en ese caos o en esa tensión y no la quiso desaprovechar, esa ventana de oportunidades, es Mauricio Macri, que compartió este lindo video. Y especialmente a toda la comunidad internacional tenemos que estar más atentos que nunca. El señor Nicolás Maduro tiene que aceptar el resultado electoral. Los venezolanos están a punto de volver a votar por su libertad. Y no podemos permitir que no deje que se acrediten los testigos electorales que ha puesto Corina Machado y el candidato presidente, que vuelva a maniobrar. Bueno, sigue el medio dormido, Mauri, ¿no? Un poquito. ¿Lo grabó a la mañana? Sí. ¿Se acuerdan de ese video que grabó? ¿Cómo era? Estaba así como, qué paja eso. Por favor. ¿No puede ser más tarde? ¿No es la hora de Netflix? ¿A qué hora? Mira, Netflix. Bueno, Mauricio Macri, que sí, dirigió claramente el mensaje hacia el oficialismo, hacia Nicolás Maduro. Recordemos, porque a Macri le gusta hablar de sentido democrático, de proceso democrático, que al igual que Jair Bolsonaro, en el momento en que estaba todavía en el poder, reconoció en su momento a Juan Guaidó como un presidente interino. Un presidente que ubicaron desde la oposición y desde el extranjero, no alguien que haya llegado a la presidencia de modo democrático. Recordemos también que para Estados Unidos y la derecha latinoamericana, Venezuela siempre fue una piedra, para no decir una roca en el zapato, ¿no? Y siempre también, me parece, esto es opinión mía, pero siempre le resultó muy funcional a esa derecha traer el caso venezolano al terreno de la política doméstica para desacreditar cualquier proyecto de índole izquierdista o progresista o nacional popular. Me parece que las declaraciones de Mauricio Macri preparan el terreno en ese sentido, ¿no? Bueno, la derecha está viendo nuevamente en estas elecciones una ventana de oportunidades. Creo también, para terminar, que hay críticas serias para hacer al gobierno de Nicolás Maduro, que a veces el progresismo es bastante tibio en eso, ¿no? Claro. Como que... Sí, no. Venezuela, lo hemos dicho, es una cuestión de reacciones, ¿no? Totalmente. A favor o en contra y punto, y se terminó. Y hace muchos años que, por lo menos desde acá, el análisis sobre lo que pasa en Venezuela es eso. Estás a favor, estás en contra y no hay matices. No hay matices, no hay profundidad, digamos, en esa mirada. Al mismo tiempo, del otro lado, tenemos a una derecha que, como bien lo recordó Alberto Fernández, trató de voltear a Nicolás Maduro, que también la economía venezolana sufrió un descalabro total como consecuencia, no solamente, pero en gran parte por consecuencia de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Y recordemos también, terminamos con ese dato, pero Donald Trump en su momento, que podría volver a la Casa Blanca en enero del año próximo, dijo que no descartaba la opción militar.
Muy relevante las elecciones entonces en Venezuela, las vamos a seguir. Esto fue hasta acá entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte. Una mirada absurda de una realidad crítica. Nos detenemos en el clima, como siempre, 13 grados y medio.